¿Ya? Bueno, yo soy Víctor Lino Venegas Astorga. Llevo acá en el Cerro Blanco, digamos, estando acá, así como viviendo hace 6 años. Ahora, la historia que yo tengo con el cerro fue desde los comienzos, desde que Conacin toma este comodato. Eh, yo soy músico y ahora director musical de la agrupación Bancasaya, un grupo que se dedica al estudio de las músicas de los pueblos originarios de los Andes centrales. Entonces yo llego a este grupo y este grupo me vincula con este lugar porque ellos, digamos, ya llevaban 10 años tocando cuando yo llegué. Yo llegué de 17 años al grupo. Ya tengo 35. Entonces, desde ahí yo me vinculo con este espacio porque ellos ya tenían un vínculo antes con el Conacin. Son las personas del norte que emigraron hasta acá, hasta la capital y bueno, retomaron esta historia que un poco se esconde con el pasar de los años, digamos, con la gente que habita en estos lugares. Eso es natural, siempre ocurre. Ahora, por ejemplo, nos toca vivir una historia más apegada a la visión occidental. Estamos en un país, en un país que es una nación, digamos, que se acomodó acá, en estas tierras, y que ahora dice tener los derechos, dice tener el poder sobre este territorio. Y con eso también el poder sobre las cosas vitales, el agua, digamos, principalmente el agua y el territorio. Entonces yo llego a este cerro haciendo lo que sabía hacer en ese momento, que era la música. Y con el tiempo, bueno, nos fuimos conociendo con Patara, con José Segovia en este caso. Y después del tiempo ya éramos bastante amigos, entonces llega un día en que, esto fue después del terremoto del 2010, yo estaba acá, pasé el terremoto aquí, entonces fuimos a ver al otro día qué había pasado con las instalaciones que habían acá y bueno, vimos que se habían deteriorado algunas y una de esas fue la Casa Andina, que es el lugar que me hago cargo yo ahora. Digamos, yo administro ese lugar, coordino con las agrupaciones que ocupan ese espacio y fue después de eso porque nos dimos cuenta que en realidad el lugar estaba bien, necesitaba una mano, digamos. O sea, estaba seco, no habían árboles, la casa no se estaba ocupando. Así que le propuse eso, hacerme cargo yo, él accedió inmediatamente, me dijo sí, por supuesto, no veo otra persona más indicada que se haga cargo del espacio. Y desde ahí empecé a hacerme cargo, solamente viniendo, ¿me entendía? Así estando acá, vivía yo en otro lugar en ese momento, hasta que de pronto el cerro mismo fue diciéndome que en realidad necesitaba más tiempo de mí nomás. O sea, había noches que, claro, yo no sabía qué estaba pasando acá, entonces subía subía un día y al otro día subía y, por ejemplo, habían botellas, colillas de cigarro dentro de un espacio que se había destinado para otra cosa. Y era gente que no era de la comunidad, claramente. Entonces ahí como le pasó a los otros 4 que vivimos acá, se toma la decisión un poco de estar realmente, así como hacerse cargo y coordinar desde el espacio, no desde mi realidad, que en ese momento era otra casa. Me construyo una casa, me ayuda mi papá a hacerlo y desde ahí ya van de esos 6 años o un poco más. Entonces, bueno, esa es la historia de cómo llego yo acá. Ahora, desde antes yo también empecé otro camino que también la música me llevó para allá. Llegué un poco sin querer porque sabía que la música que me gustaba tenía también un trasfondo. Y ese trasfondo se me fue ofreciendo a medida que yo me involucré más en las comunidades de Bolivia. Entonces ese camino me llegó a hacerme cayaguaya, que en este momento yo soy curandero, reconocido por la comunidad cayaguaya de Lunlaya.
son varias comunidades cayaguayas, pero con los que yo tengo el vínculo es con Luslaya de Charazani. Y en realidad me hice curandero porque empecé a hacer preguntas muy heavy nomás. Yo quería entender en realidad cómo hacer para que, por ejemplo, este lugar rindiera más de lo que estaba rindiendo. Por ejemplo, acá siempre es un problema si uno quiere, por ejemplo, sembrar algo, porque nos falta agua, porque hay muchos conejos, y etcétera, un montón de etcétera, ¿me entendí? Entonces, desde ahí yo empecé a hacer preguntas, oye, ¿cómo lo hago con las hormigas? Oye, chuta, ¿cómo lo hago con los conejos? Y las soluciones que me daban no eran así, oye, compra veneno para los conejos, no era pon Tanax para la... No, en realidad lo que hay que hacer ahí es vincularse con la hormiga. La hormiga tiene una necesidad y está aquí desde antes que yo estuviera. ¿Entendí? Entonces, las preguntas que hacía finalmente me llevaban a entender el mundo de otra forma. Yo ya venía entendiéndolo de una forma bastante más acertada que la mayoría de las personas que me rodeaban en ese momento. Y lo digo con propiedad, porque en realidad es gente que tenía una visión bastante, digamos, bastante sana, y de pronto como que esos caminos se les cortaron y ahora están en algo que ni siquiera quieren estar. Hablo de la gente con la cual me crié. Y digo que un poco se me aclaró ese camino y eso fue gracias a estar acá nomás. Las preguntas que yo planteé allá fueron gracias a yo estar acá. Si yo hubiera estado viviendo en otro lado probablemente no hago las mismas preguntas. Bueno, eso es un poco lo que te puedo contar desde la realidad que yo vivo. Y en relación a lo que me pasa con el cerro y con lo que está pasando hoy día en este lugar, me parece que, bueno, es como lo que siempre ocurrió en territorios que se quería tomar otra gente, ¿me entendí? Debió haberles pasado a las personas que estuvieron acá antes de que llegaran los españoles, por ejemplo. Que hay otra persona que quiere ocupar el lugar que estás ocupando tú. Y eso es un sinsentido, porque hay un montón de otros lugares, ¿entendí? Pero si uno está y se hace cargo de un lugar sin pedir ayuda a nadie, ¿me entendí? Sin vincularse ni bien ni mal con nadie, siento yo que viene otra persona y te dice, oye, tú ya no vas a estar acá. Y unilateralmente, ¿me entendí? Así como no hay una conversación, no hay un porqué, ¿entendí? Pienso que es un sinsentido. Entonces, este lugar ha sido mantenido a puras voluntades. Entonces, esas voluntades no son pagadas, ¿me entendí? No es una entidad que esté buscando lucro ni recursos en alguna parte para que esto funcione. Son solamente voluntades de personas que están acá y quieren que la cosa resulte. Entonces, al parecer eso hace ruido. En otras comunidades, en otras organizaciones, y estoy hablando de organizaciones gubernamentales, en este momento son gubernamentales porque cuando uno se vincula con una municipalidad ya está reconociendo que hay un poder sobre ti, ¿entendí? Sobre ti, alguien que dirige tus pasos. Y cuando eso ocurre ya perdemos la libertad que tan preciada, digamos, que cuesta tanto tener. Entonces desde ahí yo puedo decir que lo que ocurre hoy día en Cerro Blanco es un sinsentido, es una injusticia y además es un abuso por donde se vea. Entonces lo que hoy día nos pasa, lo que hoy día estamos viviendo, lo que hoy día organizamos, lo que hoy día decimos, es justamente que no es el único camino que existe esto de ser chileno, de tener una patria, de pedir recursos. Nosotros no tenemos que pedir nada, en realidad tenemos que hacer nuestra historia y nuestra historia es justamente estar. Lo único que se nos pide es tiempo y estar. Uno por lo general le vende el tiempo a otra persona y ahí recibe las lucas y así pasáis el mes. Y al parecer la vida se transformó en eso. Y acá estamos no sé si decir lucha,
pero por lo menos estamos en el camino de tratar de dar una alternativa a eso. Y creo que nos resulta, y como resulta, hace ruido. Eso. En relación a si es sagrado o no es sagrado un lugar, pienso que, como tú dices, las comunidades son finalmente las que bueno, el asunto de hablar de algo si es sagrado o no es netamente humano. No tiene que ver con una visión del animal, no tiene que ver con... Es algo que el ser humano propone y otros seres humanos concuerdan. Y eso viene pasando quizás de cuándo. Entonces, imagino, y esto tiene que ver con mi imaginario porque a pesar de que probablemente en espíritu, y digo probablemente porque no lo puedo probar, ¿entendí? Probablemente los espíritus de nosotros vivieron antes. Ponle tú que sea esa la visión. Si fue así, bueno, claro, en este momento se nos manifiesta eso, y decimos sí, hay que continuar con esta práctica, que no es venerar prácticamente a un lugar más que a otro. Por ejemplo, no hay un lugar más poderoso que otro, hay lugares que sirven para algo y otros lugares que sirven para otro algo. Y eso son años y años de relación con los territorios. Años y años. En lectura de coca es como relacionarse directamente, así decir, chuta, tengo esta necesidad y probablemente hay algo que pueda resolver esa necesidad, leo, y de pronto en la lectura me sale un cerro y me dice, este cerro te puede ayudar en eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en ese sentido? Relacionarme con el cerro. ¿Cómo se relaciona uno? Y si quiere, por ejemplo, si estamos acá nosotros tres y necesito conversar contigo, es lo mismo que hiciste tú. Abriste una istalla y sentémonos y conversemos y me ofreces coca. Entonces, si uno está mascando coca, se dice que de su boca no pueden salir cosas que no sean, porque ahí ya está mandando la hoja. Entonces, si yo leo y en esa lectura sale un cerro, ese cerro es. Y uno no es que tenga que venerarlo y prenderle velita, no, uno tiene que relacionarse. Y esa relación también pasa por la lectura. Si ese cerro quiere una vela, uno le pone una vela. Si ese cerro quiere sacrificio, es sacrificio. Y si ese cerro lo que quiere es que uno se acuerde de él todos los años, y en ese acordarse es atenderlo, así como uno se atiende, un paguito, un plato, ¿entendí? Un plato con comida, que es como comida para ellos. Ellos no comen lo mismo que nosotros. Entonces uno tiene que ver también qué es lo que quiere ese cerro. Y la coca te va diciendo eso, porque ahí ya no pasa por lo que uno quiere hacer o no, pasa por lo que te están mostrando. Y ahí uno recién puede decir, en realidad no es mi voluntad la que está diciendo voy a entregarle esto porque yo quiero entregárselo, no, me están pidiendo algo. Y eso es atender a un lugar. Y eso yo lo aprendí en Bolivia, lo venía aprendiendo de acá, pero lo entendí bien allá. Y entendí también que no es una suerte de veneración como de pronto lo entienden algunas religiones, como venerar. No es que el sol me vaya a castigar, ¿entendí? Pero el sol necesitamos de él. Entonces él debe necesitar cosas. Como nosotros necesitamos de él debe necesitar, y para eso uno lee. Y ahí está la relación, pues finalmente es eso, es tomar en cuenta al otro. Y en ese sentido también uno tiene que tomar en cuenta las cosas que no le gustan, incluso de uno. A veces uno dice, no, esa persona no me cae bien, ¿entendí? Entonces, en ese olvido de esa persona uno dice, ya no pesco a esa persona. En ese olvido la otra persona se puede dar cuenta y ahí hay algo que no está juntándose. Y eso, por bien o por mal, tiene que estar junto porque somos finalmente un todo. Uno está aquí, o sea, si no, esa persona no estaría. Tiene un porqué. ¿Tú crees que ese porqué? Y a veces no es relacionarse bien, así, no, hermano. No es eso, es como establecer la correcta relación con esa persona. Por algo hay una tensión, y esa tensión hay que tratar de suavizarla hasta el punto de que forme es como esto mismo, ¿cachai? A lo mejor, aquí hay varios colores, y a lo mejor uno no empatiza tanto con el otro, pero están a la distancia justa, ¿entendí? Hay un vínculo
bueno, que en este caso posees tú y lo empezaste bien claro, y que bueno, todas las comunidades imagino que los están, por algo están acá. Y va ligado al manejo justamente de la diversidad. ¿Cómo crees tú que se maneja o cómo está la diversidad aquí? Porque No, yo veo desde siempre, desde antes que ya el español ya era un lugar casi como cosmopolita, donde había claro, no solamente una etnia, sino que había muchas. claro. Mira, Y ahora yo veo, no, a lo mejor no hay muchas etnias, pero sí también hay harta a mí diversidad. me gustan harto las evidencias. Por ejemplo, cuando uno tiene una evidencia, algo palpable, a eso me refiero. ¿No? Uno puede pensar, puede sentir muchas cosas, ¿cachai? Y eso podría en algún punto tomarse como evidencia, pero no es una evidencia que nos va a resultar para todos. En cambio, si uno encuentra algo palpable, como por ejemplo lo que se ha encontrado acá, no sé, cerámica que no corresponde a lo que se había encontrado siempre. De repente, ¡pum!, aparece algo que no es. Entonces uno dice, chuta, sí, pues estos locos también estaban acá. ¿Cómo se relacionaron? Probablemente era mucho más relajado que hoy día, porque antes había más espacio, entonces no estaba la necesidad de ponerle el pie encima al otro tan como pasa ahora. ¿Entendí? A pesar de que sí ocurrió, yo soy de la idea de que una vez que se genera un imperio, hay alguien que le está poniendo el pie encima a alguien. Entonces, partimos mal. Entonces, me imagino que las comunidades que les tocó vivir en ese tiempo se tuvieron que relacionar y no sé, no me atrevería a decir que se relacionaron bien. No sé cómo se relacionaron, no tengo idea, pero se relacionaron. Estaba, ¿entendí? Entonces, siento que ahora, por el apremio del espacio, el ser humano se acostumbró a ponerle el pie encima al otro. Entonces esas relaciones siempre llegan a un descontento de una o de la otra parte. Incluso la parte que pone el pie encima está preocupado de que el otro pucha, se le revele o que no sé, que pase algo. Entonces es una tensión constante. Y pienso que lo que debiera pasar hoy día es que las personas que están más ligadas a las costumbres, que no son solamente costumbres indígenas, porque lo que estamos hablando finalmente somos una mezcla de un montón de cosas, pero hay buenas costumbres y hay súper malas costumbres. Entonces las personas que tienen esas buenas costumbres debieran tener un norte, así, estar alineadas en algo. Porque las personas que están en el poder hoy día están súper alineados, ¿cachai? De hecho, están tan alineados que estamos todos bajo ese manto, nos guste o no, pero están tan alineados que les resulta. Entonces, desde prácticas bastante bárbaras, ¿cachai? Entonces, siento que el ser humano ha tenido la posibilidad de ser menos bárbaro, cada vez que se junta con otra persona y reconoce al otro como otro, ¿me entendís? Pero a la vez como un igual. Y eso yo lo he podido ver en las comunidades que he visitado, en el sur y en este caso en el altiplano, que finalmente ellos no hacen distinción. O sea, la distinción que tienen ellos es básicamente cultural, que pueden hablar en otro idioma, pero finalmente si llega uno ahí, no siguen hablando en su idioma. Si es una comunidad no lo van a hacer porque es una falta de respeto al otro, porque no se va a entender. A no ser que tengan la intención de hacerlo, o sea, algo que quieran que tú no entiendas. Y puede ser válido, ¿entendés? Pero eso a mí no me ha tocado, ¿entendés? Entonces, lo otro que siento es que las personas que están vinculadas al trabajo en la tierra funcionan muy distinto a los que vivimos en la ciudad. Porque para ellos que llegue una persona a visitarlo es un honor. Aquí nosotros a veces nos molestamos porque viene una persona y no te avisó. Entonces ellos como que siempre sienten que es una suerte para ellos. Oh, tengo la suerte de que venga alguien. Porque ese alguien trae cosas nuevas, trae una conversación nueva, Y así es como las comunidades han podido sobrevivir hasta el día de hoy. O sea, si una comunidad fuera hermética y se casan todos entre todos y todos tienen hijos entre todos, eso no funciona. Por lo general una persona de aquí tiene que ir a buscar a una persona de acá. Y ahí hay un entendimiento y lo que sale de ahí es bueno, pero si está todo acá, en algún momento no funciona. Por ejemplo, hablemos en términos humanos, si uno se casa con la prima, se casa con la hermana,
en algún momento ya van a haber una diferencia en la genética y eso no es un aporte del occidental, es un aporte que la humanidad se dio cuenta. No es propio de una cultura, se dieron cuenta en algún momento, oye, no, hay que ir a buscar a la pareja a otra comunidad. No tuvieron que saber que había una línea de cromosomas, no, se dieron cuenta antes y se dieron cuenta también con la cría de animales. Entonces, esto de ser un mundo multicultural hoy día, para mí es una ventaja. Y lo que se rescata justamente acá en el cerro es esa intención. No hacer distinciones entre quién es más indio y quién es menos indio. Yo mismo soy una mezcla infinita de cosas. Ni siquiera sé decirte de dónde, o sea, qué mezcla tendré. ¿Entendí? Sé hasta cierto punto, sé que hay italianos, sé que hay mapuche, pero de ahí para atrás no sé. Entonces, eso ha permitido que hoy día exista esto. Y nosotros lo respetamos así. A veces a regañadientes porque creemos que las cosas las estamos haciendo mal y que no, y que debiéramos ser más indios más indios que los indios. Aquí hay un dicho bien conocido que es así como, oye, tú querés ser más indio que los indios. Ni siquiera los indígenas o los originarios, para limpiar la palabra ya, ni siquiera ellos son así. Y entonces a veces uno en el fundamentalismo, y te lo digo porque a mí me ha pasado, en algún momento me pasó así, ser fundamentalista en el asunto, no, estas cosas son así, se hace así. No, en realidad la cultura va cambiando y las lecturas van cambiando, una lectura nunca es igual. O sea, lo que quiere un año un cerro, al otro año probablemente hay que sumarle otra cosita o sacarle otra, porque a lo mejor es mucho. Y eso se va viendo si resulta o no resulta, es casi como la ciencia, ensayo y error. Ensayo, error, ensayo, error, hasta que te das cuenta, ya esta es la fórmula. Y bueno, yo creo, siempre hablo en términos de humanidad. La humanidad se ha dado cuenta de eso gracias a que ha estado abierto a ese universo de posibilidades. Por ejemplo, en este tejido nos sale, igual sale, mira, hay una parte que no está clara, ¿entendí? Allá en la parte donde yo aprendí, a esto le dicen el tutu hanawin, que es como el mundo de todas las posibilidades, pues aquí están todos los colores. Y de pronto aquí hay una intención humana. Uy, lindo, pues. Pero después cuando van por acá, vuelve a ver todas las posibilidades, porque esto es una intención nomás, es algo que alguien quiso tejer. Pero uno no cierra esa posibilidad y por eso se ocupa eso, porque están todas. Y yo creo que es hora de que lo entendamos bien. Ahí si hay algo que rescatar, yo no me gusta mucho ocupar la palabra rescate porque en realidad necesitamos rescatarnos nosotros. Los perdidos somos nosotros. Entonces necesitamos justamente de estas pequeñas pistas. Y esa pista nos está diciendo ya, no podemos seguir separados. Necesitamos ser como esto, así, juntitos, todos los colores por su lado, pero juntos. Y haciendo un todo. Eso.